nuestro queridísimo Eddie Small. ¿Cómo estás, querido Eddie? Bienvenido seas, como siempre, a tu espacio de Sin Censura. Hola, Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por allá? Yo feliz de verlos, feliz de estar aquí compartiendo contigo, con todo el equipo de Sin Censura y por supuesto con la audiencia que amo y adoro y quiero y son mi máximo, mis amores. ¿Qué les digo? Y también va a estar, fíjate, Eddie, va a estar con nosotros Amir Ibrahim, un periodista que queremos también mucho, es miembro también de la familia. Lo quiero mucho. Ibrahim, Amir, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas noches a todo, Eddie, y pues a la audiencia de Sin Censura, al equipo de Sin Censura, y pues vamos a darle a esta análisis que se ponen buenos con el Eddie, ya es bien viral. Para todos tiene. Fíjate, vamos a arrancar porque yo creo que este es un tema del que no podemos escurrirnos, ¿no? Es la respuesta del presidente a este ridículo que ha protagonizado Lorenzo Córdoba, y de línea le ocultaron una encuesta. Querida Ari, ponme el video número 10, por favor. Ayer se dio a conocer y vuelvo, no me quiero profundizar demasiado en el diagnóstico, pero sí decir que hay una destrucción institucional inusitada, que nos están dejando sin gobierno. No nada más es el tema, amigas y amigos, de los malos resultados, es que quien acceda al poder en el 2024, sea de Morena o sea de la coalición opositora, no va a tener un gobierno funcional para empezar a operar las soluciones para México, porque han desmontado al gobierno de México, ¿no? En esta lógica destructiva. Yo sostengo que hay mucha envidia, mucho rencor, mucho odio, mucho revanchismo en la lógica de gobierno del presidente de la República. Y todo eso, amigas y amigos, sí resulta en cambios, pero en cambios regresivos. ¿Por qué? Porque todos esos sentimientos que impulsan al señor presidente son destructivos. Él no construye. Nunca el odio y el revanchismo construyó. Siempre destruye. Entonces nos está lastimando de manera muy profunda. Este es, amigas y amigos, para tratar de resumir, el peor gobierno que ha tenido México en el peor momento. Yo me declaro apartidista. No soy miembro ni del PAN, ni del PRI, ni del PRD, ni del Movimiento Ciudadano, mucho menos de los partidos del oficialismo. Soy ciudadano, esa es mi trinchera, ahí estoy yo parado. Y me peleé, tuve distanciamiento fuerte con el gobierno del presidente Calderón, y con el de Peña ya fue con los guantes bien puestos. Con este, peor. Es decir, no estoy presumiendo los gobiernos del pasado, nada más estoy diciendo que este resulta mucho más nocivo y destructivo. A ver. Híjole. ¿Saben? Antes de pedirle su opinión, saben que hay una frase que a mí me encanta que dice, a veces se da la circunstancia, porque nos puede pasar de que tomas el tren equivocado, pero que ese tren equivocado se da la circunstancia que te lleva a la estación que no esperabas, pero que te ofrece una nueva o muchas posibilidades. Yo le pedí a Adriana el video del presidente, pero nos puso el de Claudio X González, y qué bueno que lo puso. Qué bueno que lo puso, porque ¿qué te pareció a ti, Eddie, esta disertación de Claudio X González? No, bueno, a ver, voy a ser muy puntual. A ver, Claudio, para que se necesite una revancha, es que tuviste que haber hecho algo. Te recuerdo un peligro para México. ¿Quieres que te lo recuerde? ¿Por qué no nos sentamos en un debate, Claudio? Tú también igual, porque todos están bien fáciles para ponerse desde un foro
y empezar a hablar y empezar a decir sin nadie que los contradiga. Ahí los tienen nada más sentadotes. A ver, si realmente ustedes están dispuestos a tocar estos temas y son apartidistas como tú me estás copiando, porque tú esto que acabas de decir, esta frase, Claudio, que tú acabas de usar ahí, esa frase la sacaste de mí y yo lo puedo demostrar. Yo tengo años diciendo esa frase, que mi partido es México y que todo para México. Y yo te pregunto, ¿tú por qué crees que tienes la batuta o te crees algo en este país para tú decir que tú te peleaste con el gobierno de Calderón y que tú te pusiste los guantes con el de Peña y que con este, bueno, que, pero durísimo? Entonces me estás dando a entender que tú sí tienes una posición diferente a los ciudadanos. Porque, ¿por qué te tendrías tú que haber peleado con los gobiernos? Pues tú de qué privilegios gozas. Eso es lo que te molesta, que ya no tienes esa posición importante que te dieron otros gobiernos. Que en este gobierno eres un ciudadano como tú mismo te haces llamar y te molesta porque ya tu voz no es una voz en la cual puedas presionar al gobierno. Y eso es lo que no toleras. Y quieres ir a lavarle el cerebro a tantos mexicanos que crees que son tontos y no saben todo lo que se ha construido en el peor tiempo y el mejor gobierno, señor. Pero yo sí estoy dispuesto a sentarme contigo, Claudio, y decirte por qué es el peor tiempo el que vivimos y el mejor gobierno, con indicadores, con sustento y argumento, y que tú también presentes los tuyos pluralmente, respetuosamente y argumentadamente. Pero ¿sabes una cosa? Lo que ya no se vale en estos tiempos es que ustedes quieran tener la narrativa. Se vale que se expresen como todos nosotros, ciudadanos somos, acabamos de decirlo, ¿no? Vamos a refrendarlo, vamos a demostrarlo. Pero si somos ciudadanos, actuemos como ciudadanos. ¿Por qué tú estás en un podio? ¿Por qué tú estás dando lecciones? ¿A quién estás aleccionando? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Hablas de revanchismo cuando ustedes nada más usan todo el tiempo frases clasistas y racistas, donde no bajan a la gente, o de, perdón, pero puede usar frases como las de Lili Telles, que ataca a la senadora por su peso y su volumen corporal, entonces ataca a todos los gordos, o sea, a la gente que tiene mayor peso, que les decimos gorditos. Yo fui gordito, yo sé lo que se siente, yo sé lo que se vive. Entonces ustedes, y puedo poner muchos ejemplos, han dicho morenacos, han dicho, bueno, tú has dicho que tú hablas de revanchismo, Claudio, por eso te digo, yo me siento en un debate contigo, pero con argumentos. Tú hablas de revanchismo, ¿quién fue el que sugirió hacer una lista para que cuando este gobierno se vaya y ustedes volvieran a tomar el poder, persiguieran? Eso sí es revancha, señor. Eso sí es revancha. O sea, yo te puedo poner todos los ejemplos como tú sí eres una persona revanchista y como tú sí estás ocupando el revanchismo. El presidente no tendría por qué, pero tú en el momento en que ocupas ese término, para que alguien te dé la revancha, a ver, un partido de tenis o de béis o de lo que sea, o de fútbol, pues para que querramos la revancha es porque algo sucedió, ¿no? Y nos ganaron. Entonces, cuando tú dices revanchismo, ¿qué estás tratando de decir? ¿Verdad que tú sí lo atacaste? ¿Verdad que sí? Digo, vamos a ser honestos. ¿Verdad que hubo una campaña fuertísima de la cual todos fuimos por mucho tiempo manipulados? Hay que decirlo, porque había un sesgo informativo tremendo donde solamente hacíamos caso porque no había la apertura de redes a un noticiero de la mañana, un noticiero de la noche en 2 televisoras, algunas estaciones de radio y algunos diarios. ¿Les molesta que yo hable así? No importa, yo puedo traer estos lentes, esta gorra, este suéter, pero eso no tiene nada que ver con el ser. Y ese es el problema de lo que ustedes son. Ustedes solamente se fijan en el tener y en todo lo superficial y no están dispuestos a realmente ver la esencia. Eso no es México. El 99.9% de los mexicanos viviendo en el territorio y fuera del territorio sabemos perfectamente bien que nuestro partido es México y que el equipo somos todos nosotros. No nos van a dividir, no nos van a destruir y no nos van a convencer de que este país está mal, porque este país está mejor que nunca y lo dicen los indicadores. Y yo desde años vengo diciendo esto y en el 2020 está mi video. Si yo no tuviera esa visión tan clara y ese análisis, yo no pude haberle atinado a lo que iba a pasar con la economía de este país en 2020 y subirlo en un video, donde todos ustedes me pusieron comentarios que yo podría subir a la red, todos ustedes, todos los que se dedican a golpear, que yo estaba loco, que yo estaba enfermo mental, que eso no iba a pasar, que iba a venir una devaluación, que lo íbamos a pagar muy caro. ¿Quieren que suba yo los tweets? Yo los tengo. Entonces,
siéntense, vamos a abrir un auditorio, vamos a transmitirlo a cadena nacional e internacional, vamos a centrarnos en un debate equilibrado, vamos a discutir esto. ¿Realmente quieren construir o realmente lo único que quieren es dar una narrativa y una retórica? Yo, como no tengo pues prácticamente ni pelos en la lengua ni nada que esconder, estoy dispuesto a sentarme con toda la pluralidad, con el respeto que se merece, pero sí con argumentos, a dejar muy claro esto, porque a mí sí me está llamando mucho la atención que ustedes quieran seguir actualizando. No pueden actualizar a nadie. Los empresarios, los mexicanos en general, los campesinos, la gente que tiene un oficio, los profesionistas, las amas de casa, los niños, las niñas, todos se me acercan cada vez que yo piso un pie afuera y se me acercan por montones a decirme que qué bueno que estamos haciendo esto para México y que están conmigo. Claudio, tú no tienes a nadie, pero no nada más que no tengas a nadie. Cuando me refiero a nadie es que el 99.9% de la población está en este tenor del partido es México. Tendrás tú un 0.01%, no es nada, o sea, no vas a poder hacer nada con ello. ¿Por qué no mejor te sientas a trabajar con todos y hacemos de este país lo que queremos hacer? Un país de igualdad, de oportunidad hacia el desarrollo y el bienestar para todos y no nada más para unos cuantos. Y no nos vas a poner a llorar porque no vamos a contribuir más para comprarte más Kleenex, que eso es lo que quieres, tenernos llorando y arrodillados. ¿Okay? Gracias. Ya ven cómo a veces un video equivocado resulta ser el mejor y el más oportuno para personajes como Eddie, realmente. Ay, Eddie, de verdad nos arrancas, y qué bueno, que nos venda más Kleenex. ¿Qué opinas tú, Amir? ¿Qué opinas tú, Amir? A ver, fíjense, lo que dice Eddie es muy cierto. Tienes a Claudio X González ante un auditorio que no sé cuánto auditorio habría ahí, pero básicamente lo que lanza es un discurso de corte sensibilero, ¿no? No aporta datos, no aporta nada, y simple y sencillamente utiliza un vocabulario apocalíptico, ¿no? Es una desgracia, lo peor de lo peor. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que realmente Claudio X González se va a poder ganar la mente y los corazones de los mexicanos con este tipo de presentaciones? Bueno, yo lo que observo es que Claudio representa a un sector muy pequeñito de la sociedad que fue muy beneficiado en los gobiernos neoliberales, que les condonaban millones y millones de miles de pesos de impuestos, que les pagaban incluso sus investigaciones para sacar productos diferentes en su empresa, que le hablaban al presidente por teléfono, le daban una opinión y el presidente seguía esa opinión, es decir, el presidente al servicio del empresariado. Precisamente lo que nos dijo López Obrador cuando estaba en campaña es que como se hizo la división del clero y el Estado, también se tenía que hacer la división del poder económico, del poder político, y precisamente esa división es la que ha afectado mucho a este pequeño sector de la sociedad y que pues se ha visto ya en las de pagar, tiene que pagar sus impuestos, ya no le pueden hablar al presidente para darle línea de lo que a ellos les interesa. Bueno, este presidente no los escucha en el sentido de beneficiarse, ya no está la política de tirar todo arriba para que gotee abajo, sino es completamente la otra parte de la política en donde todo se tira abajo para que suba y pues hacia arriba. Y bueno, al final del camino habría que preguntarle a los millones y millones de mexicanos que el día de hoy reciben un programa que es su derecho, como el de adultos mayores. Hay que preguntarle a todos los adultos mayores si están de acuerdo que es el peor gobierno. Habría que preguntarle a los estudiantes que hoy reciben una beca sin importar su promedio, si creen también que es el peor gobierno. Habría que preguntarle a los agricultores de este país que reciben el programa de Sembrando Vida, si también creen que es el peor gobierno. En fin, habría que contrastar esta narrativa que tiene Claudio X González con la gran narrativa de la mayoría. Y es que las democracias se mueven por las mayorías, y esta es la parte que les ha afectado.
las mayorías en realidad no quieren regresar al modelo anterior, no ha funcionado, ha generado mucha pobreza, se desencadenó una matazón cuando decidieron pegarle el palazo al avispero, y no ha sido justo. La verdad es que México, a pesar de ser un país muy rico, muy próspero, con gente muy sana, muy buena, de gran corazón, no ha salido adelante precisamente porque ha sido oprimido de manera, pues digamos, constante, para que esa riqueza no llegue a todos. Y es por eso que hay grandes diferencias en nuestro país. Al que oímos hablar, estamos oyendo hablar a uno de los hombres más ricos de México, a uno de los hombres más beneficiados en impuestos por los gobiernos neoliberales, a un hombre que se sentaba con los presidentes a darle línea o a hablarle o a aconsejarle o a decirle qué es lo que tenía que hacer o cómo lo veía él, y pues lógicamente ese estatus ya no lo tiene. Tendrá el estatus de millonario, ese no se le va a quitar, tiene demasiados millones, tiene muchas cosas que le pueden generar riqueza, pero ya no tiene poder político. Y el poder político, precisamente, muchos de estos empresarios lo han usado para enriquecerse. Habría que analizar a los 100 hombres más ricos de México, cuántos de ellos han hecho sus fortunas a través de un trabajo honesto, un trabajo que venga desde abajo, un trabajo que no tenga que ver nada con apoyos de gobierno. Muchos de ellos han hecho sus fortunas a través de grandes concesiones que les ha dado el gobierno, de grandes préstamos. Hoy le contestaban a Salinas Pliego, por ejemplo, con una portada que el hermano de Salinas de Gortari le hizo un préstamo millonario. Yo me puse a pensar, bueno, ¿y qué pasaría si un presidente, de repente a ti, Amir, o un hermano del presidente te prestara 1,000 millones de pesos? Pues yo creo que por ende pues tendría que salir adelante, o tendría que ser millonario, tendría que invertir en algunas cosas que dejen rendimiento, ¿no? Y pues bueno, pues ¿quién no puede ser millonario de esa manera? Entonces, al punto aquí es que cuando empiezas a trabajar, empiezas a ahorrar, empiezas a ganar, y empiezas a administrar muy bien tus recursos, empiezas a hacer tus ahorros, con tus ahorros empiezas a hacer algunas inversiones, empiezas a tener un mejor rendimiento de tus ahorros, pues empiezas a crecer. Es muy cansado y muy tardado el llegar a tener fortuna, una gran masa de dinero. Pero si te la va a dar el gobierno a través de una concesión, pues inmediatamente de un día para otro te vuelves millonario o te vuelves rico, y entonces empiezas a vivir un estatus de vida de rico. Yo creo que Claudio está en su trabajo. Creo que la persona que representa, o el grupo que representa, porque yo sí creo que represente a algunos, pues debe de ser muy pequeño, y debe de ser este grupo que quiere ser millonario, que no es fifí, y este grupo de millonarios que te vio afectado, pero son la minoría. Yo lo único que lo vería de peligroso a estos hombres es que tienen demasiados recursos económicos, entonces empiezan a invertir en las redes. Por ejemplo, vemos el ejemplo muy claro de lo que le está pasando a Eddie en Twitter, los ataques que está teniendo. Pues bueno, pues yo no tengo la menor duda de que todo esto tiene un presupuesto y que está siendo pagado, que al final, cuando acabe el gobierno de López Obrador, este presupuesto ya no va a seguir adelante y que regresará a la normalidad el tema de los ataques hacia las personas como Eddie, como Manuel Pedrero, como muchos comunicadores que han estado empezando a salir, muchas personas ciudadanas, empresarios que han empezado a salir a opinar, y que la gente los está escuchando, los está siguiendo, está penetrando el mensaje que están dando, y que bueno, pues ya será que cuando salga López Obrador, pues esto ya tenga que frenar. Yo creo que López Obrador va a dejar, ha hecho un muy buen trabajo. Ahorita estaba viendo una gráfica sobre la inflación en México y cómo hemos tenido, y pues estamos muy por debajo de países como Alemania. Alemania tuvo más inflación, España, Portugal, la Unión Europea, bueno, en fin, muchos países tuvieron mucho más inflación que nuestro país, y creo que ahorita con la política de la canasta básica, en aquella mañanera donde fueron los empresarios que de estos distribuidores de alimentos, grandes distribuidores de alimentos, en donde hacen un pacto para poder controlar más la inflación, creo que estas acciones
van hacia la gente. ¿Y quién es el que compra los alimentos? Pues todos los mexicanos, ¿va? Pero ¿quién es el que realmente siente cuando va al súper y compra y está la canasta básica más alta? Pues las personas, la gran mayoría de las personas, no personas como Claudio X. A Claudio X ni siquiera debe saber cuánto cuesta a lo mejor una caja de leche, un litro de leche. Tal vez él nunca va al súper, o a lo mejor no pesas los limones o la fruta que compra, o la carne, ¿no? Tal vez él llega y ya tiene todo un chef y toda una todo un séquito de personas sirviéndole, y pues bueno, pues eso no lo vive él, por eso no lo puede entender. Habría que decirle a Claudio que se baje un rato hacia la población, que deje los millones, que se administre con 200 pesos al día, con 300 pesos al día, 150 pesos al día, y que viva así un año, para que vea lo que es vivir en México y sepa lo que el pueblo está pensando, porque su mensaje está alejado completamente de toda la opinión de las grandes mayorías de México. Yo creo que lo único que hay que vigilar con estas personas es que esos recursos que invierten en personas que son profesionales de los mensajes, pues no penetren, es decir, siempre estarlos contrastando con la realidad, porque es real ese mensaje de un peligro para México. El presidente lo ha dicho, todos lo sabemos. Yo creo que en algún momento a muchos nos confundió, será o no será un peligro para México. Andrés Manuel fue un mensaje, una campaña enorme que le invirtieron muchísimo dinero y que les funcionó, además de esto, y que eso es el gran peligro que yo veo ahorita. Por ejemplo, que están con lo del INE, que van a sacar su campaña de espectaculares en donde dice si se cambia el INE se jode México, estas cosas que de repente intentan meterle miedo a la gente para que la gente piense, no, pues nos van a joder, y pues bueno, pues tengo que hacer algo porque no quiero estar jodido. Pero la realidad es que la política que hemos vivido durante muchos años ha jodido a México, y tenemos grandes diferencias, y que en este momento que llega un gobierno que cambia la pirámide y pone a la gran masa de la gente arriba, porque si bien es bien cierto, Andrés Manuel, si llega una persona de escasos recursos, va a hablar con él, lo va a escuchar. Yo lo he visto en las giras, lo he visto en muchas ocasiones, que siempre escucha a la gente de abajo y está platicando con ellos, y va caminando y trata de captar los mayores mensajes posibles de la gente. Y eso, pues no lo hacía un presidente como Peña, ni como Felipe, ni como Zedillo, ni como Salinas. Ellos estaban en su burbuja del poder y jamás se acercaban a la gente. Creo que eso le ha dado a López Obrador la oportunidad de entender lo que quiere realmente México, y lo que quiere realmente México es tener un país más justo, que se distribuya mejor la riqueza, y no estamos peleados con los millonarios ni con los ricos. Está muy bien que sean empresarios y que tengan éxito, pero también no vamos a permitir que sigan pisoteando a la gran mayoría de los mexicanos para que no crezcan y ellos sigan a través de eso teniendo grandes privilegios. Yo creo que el mensaje está vacío, va dirigido a un pequeñitito sector de la sociedad, y que lo único que tenemos que vigilar es que sus inversiones en las campañas no penetren y no hagan daño más del que ya han hecho, y hay que estar completamente todo el tiempo contrastando las ideas, contrastando lo que están diciendo, como estos programas y como las opiniones de Eddie, la tuya y la audiencia de Sin Censura que nos escucha, que además de escucharnos, luego va y lo comenta con sus amigos, con su familia, con su sociedad, y eso penetra el mensaje, y pues bueno, vamos avanzando en que ya no nos sigan engañando. Y a propósito de lo que propone nuestro querido amigo Amir, a propósito de contrastar, de compulsar, de analizar, querido Eddie, fíjate lo que te voy a leer. Resulta ser que la economía de México, este es un reporte del diario El País, dice, la economía de México sigue mostrando signos de recuperación. Pese a la fuerte inflación que se registra a nivel mundial, el país creció
1.03 en el tercer trimestre del 2022, según la estimación oportuna del Producto Interno Bruto, dado a conocer esta semana por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, con cifras desestacionalizadas, es decir, sin tomar en cuenta los efectos temporales que pueden afectar la economía. Con respecto al mismo periodo del año pasado, el PIB de México muestra un crecimiento anual del 4.3%, el mayor crecimiento anual desde el tercer trimestre del 2010, sin tomar en cuenta el efecto causado por la pandemia de COVID-19 en el periodo 2021. Adicionalmente, la cifra de crecimiento es mayor a la prevista por los analistas de mercado, que lo estimaban en 3.2 para finalizar septiembre. Bueno, ese es un dato duro del INEGI. Pero hay unas declaraciones también de Ana Botín, que en una reunión, una conferencia que organizó en Madrid, se refirió a México y dijo que México es uno de los mejores lugares para invertir. Y esto a mí me llama poderosamente la atención frente a los argumentos de personajes como Claudio X González. ¿Tú qué dices, querido Eddie? Pues yo realmente, a mí no me puede sorprender. Tienen que entender, ahí está el video en la red en el 2020. Todo esto yo lo dije, que iba a pasar a México. ¿Cómo? Ahí está. A ver, está hasta el crecimiento de 4 punto algo. Ahí lo digo. A ver, ¿cómo yo iba a saber en el 2020 que le iba a pasar esto al país? A ver, que alguien me explique. Porque hasta los analistas no decían que era, que era 4 punto algo. Saquemos el video del 2020, ahí está en el Twitter, está publicado. Pues, y por eso me han estado diciendo, y ahora tú, ¿de dónde sabías esto? Pero yo hasta expliqué por qué. No fue que salía en un video. Hola amigos, ¿cómo están? Soy la reencarnación de Walter Mercado en Economista. Y vengo, pues sí, o sea, y vengo a decirles esto, soy un pitonizo. No, yo vine a decirles y a platicarles en el 2020 que empezaban a vender la incertidumbre, tanto Loret como Chumel, que de eso voy a platicar después y voy a hacer un video porque me interesa mucho que el pueblo de México sepa qué delicado es lo que ellos querían hacer, porque pues ya o sea, yo ya traigo mucha información de cómo era el plan. Por eso es que a Claudio le dije lo que le dije. Yo sabía que no era, y yo lo que tenía que hacer, lo que sentí por responsabilidad es, agarro, tomo mi teléfono y hago un video y le doy certidumbre a la población sin mentir, bajo un análisis, les explico las razones del por qué crecería, por qué pasaría esto con el país, les doy la certidumbre de que no tengan miedo, les evito que le crean a los otros para que compraran dólares a lo loco. Porque, o sea, te estoy hablando de 2020. Si tú lo revisas... Sí, yo me acuerdo, Eri. A ver, lo vamos a traer. Yo creo que hay que pasarlo en un momento dado, porque tú vas a decir, a ver, ¿y este cuate cómo sabía? O sea, ¿cómo sabía lo que íbamos a vivir ahora en el 2020? Bueno, pues es un análisis, son números, indicadores, se llaman proyecciones a futuro. Pues los que nos dedicamos a negocios tenemos que proyectar, no podemos vivir al día. Los que sabemos que hay que proyectar una producción, los que sabemos que hay que proyectar ventas, los que sabemos que hay que hacer un business plan, que hay que proyectar el ROI que se va a dar. O sea, ¿y por qué no darlo al servicio de la población? Yo creo que es el mejor regalo que le puede dar un ciudadano a más ciudadanos, y de esa manera contrarrestar. Pues, ¿por qué crees que me están atacando? Como dices tú, como dice Amir y como ya dicen todos los compañeros, Eddie, han puesto una millonada para silenciarte y no pueden. Bueno, ya hicieron todo. No me van a silenciar porque yo amo a mi país, y lo que más deseo en esta vida es poder ver a mi país, que es el país de todos, completamente pleno, en progreso, desarrollado, en equidad de oportunidad y en bienestar. Y no voy a descansar hasta que suceda. Y me decían, oye, es que nunca alguien le había refutado algo a Loret. O sea, estás abriendo una puerta que nunca se había abierto. Es la primera vez que alguien reta y que se hace todo este merequetengue. Bueno, yo sin toda esa millonada de bots, tengo una cosa que no van a tener ellos, que es argumento, sustento, amor a mi país, que es el país de todos, y a mis compatriotas. Y otra cosa muy importante, una forma de explicar en la que todos pueden entender.
no me gusta darles rodeos. Cuando yo les platique por qué están tan preocupados también por mi tuit de ayer, donde quiero revelar cómo fue que se dieron algunas devaluaciones en México, una con puntualidad, y que hubo muchos beneficiados, pues ¿por qué crees que están temblando? ¿Y por qué crees que los empresarios no quieren? Porque de ahí vas a saber por qué en ese sexenio particularmente es cuando se inauguran en la lista de Forbes millonarios mexicanos. Y me van a entender todos, me van a entender mucho más, en muchos sentidos, y con Cedillo con el Fobaproa. Y no voy a dejar de insistirlo, porque puedo entender que el Fobaproa fue un esquema que se les quiso ocurrir para el desbarajuste que dejó Salinas, porque sí es cierto, Salinas, comparsas y compañía, pero después con el Fobaproa, siendo bien honestos, hubo abusos. Entonces, no fue un rescate limpio para el país, fue un rescate puerco para unos cuantos pocos y para más o menos que el país pudiera estar a flote, para ser muy honestos. Porque tampoco se trata de mentir, no vamos a mentir. Por supuesto que fue un esquema que por algo lo autorizaron en los congresos. Fue un esquema con el que vendieron la idea de que era para tratar de salir a flote porque nos dejaron hundidos, pero en el río revuelto de la salida a flote hubo ganancia de pescadores. Y eso es lo que la gente tiene que saber, para saber que esas grandes fortunas de algunos son así de grandes a costa del dinero de los mexicanos, del sufrir de los mexicanos, del suicidio de muchos mexicanos, de la pérdida de su patrimonio de muchos mexicanos, y que eso es lo que no se vale, y eso es lo que yo estoy tratando también de mandar de mensaje. Cuando me dicen, Eddie, ¿por qué estás tan interesado en explicar todo con santo y seña? Porque si a las nuevas generaciones nosotros no les platicamos qué fue lo que ha vivido el país en décadas, ellos, por no saberlo, pueden volver a caer y se puede volver a repetir la historia y pueden votar por estos esquemas que se dedicaban solamente al beneficio sectorial y a fregar a todos los mexicanos. Entonces, si tú no como mexicano tienes la responsabilidad de decirle a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos, a los hijos de tus amigos, a tus alumnos, a toda persona con la que tú tengas contacto, que no tiene la obligación de saber la historia de México, corres el riesgo de que cuando lleguen a la edad de votar, voten equivocadamente porque les lavaron el cerebro. Entonces, esta es una carrera que no tiene fin, no va a tener fin, y tenemos que tener responsabilidad todos los que sí amamos al prójimo y amamos este país, y que no nos importa ningún tipo de cosa individual, sino que estamos dispuestos al colectivo. A mí me preguntan mucho, oye, Eddie, pero es que tú estás retando al Big System, o sea, pero retando con argumentos y con sustento, y pues sí los estás poniendo a parir chayotes, y sobre todo a los chayoteros, pero pues la verdad que pues lo que quiero es que ya haya un arreglo. O sea, no les sorprende que un empresario, a ver, piensen objetivamente, porque a mí, yo soy muy analítico y quiero enseñarles a ser analíticos, me encanta el poder compartirles esto. Vayan más allá de las palabras. El que un señor empresario como Claudio se pare en un podio y diga, yo me peleé con Calderón, yo me puse los guantes con Peña, y con este gobierno ni se diga la guerra, ¿no? Así dijo, ¿no? Sí. ¿Qué les está dando a entender? Que este empresario se sentía sobre los gobernantes, arriba de los gobernantes. Porque ¿por qué se tendría que poner los guantes con el presidente? ¿A poco ustedes, ciudadanos, se ponen los guantes con el presidente? ¿A poco ustedes, ciudadanos, se ponen en una guerra con el presidente? O sea, podrán emitir sus opiniones, pero no tienen esa soberbia y ese ego para decir, yo me le puse. Carecen de representatividad, Eddie, carece de representatividad porque él nunca fue a las urnas. Pero él dice que es apartidista, entonces, a ver, yo no entiendo. O sea, él es apartidista, pero agarra y junta unos partidos para armar un... A ver, dense cuenta cómo nada de lo que dice tiene congruencia. Por eso me quiero sentar en un debate con él y con muchos, no nada más con él, tengo muchas ganas con varios que han dicho cosas que no tienen ni ton ni son. Si el señor que copió obviamente mi filosofía
Hoy viene y dice, mi partido es de no sé qué, soy apartidista, yo soy un mexicano, soy un ciudadano, bla, 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 bla. Porque agarró y lo primero que hizo en este sexenio, después de que luchó contra viento y marea, porque Andrés Manuel López Obrador nunca llegara, porque el peligro para México, y él lo sabe, él tiene que ver, y por eso es que habla de una revancha. Tú no puedes hablar de una revancha si no te ganaron. Para revanchar, alguien te tuvo que haber ganado. Entonces, si habla de una revancha, es que le hizo lo del peligro para México, boicoteó al presidente Andrés Manuel López Obrador, no lo dejó llegar junto con sus comparsas, hicieron todo lo que hicieron y ahora dice, ahora se está haciendo una revancha contra mí porque yo le metí el pie para que no llegara. Claudio, le metiste el pie a México porque nos metiste miedo a todos y gracias a eso tuvimos que chutarnos un gobierno de Calderón que derramó toda la sangre en este país, que es incontenible y lo va a hacer por décadas, quiero decirlo, y después nos hiciste que tuviéramos otro presidente, pues que tuvo muchísima corrupción, honestamente. Entonces, Claudio, no le metiste el pie a Andrés Manuel López Obrador, se lo metiste a todo México, lo hiciste, y eso es lo que me quiero sentar, por eso no se quieren sentar conmigo, porque ustedes imagínense en un debate viéndolo todo México, en todas las plataformas, en televisión, en redes, en fuera de México, en todos nuestros paisanos y todo, y desnudar esta verdad, y desnudar las cosas así. Pero no lo van a aceptar, Eddie, no lo van a aceptar. ¿Tú Pues, crees que Claudio nada. va a aceptar? A ver, no pasa nada porque mis videos ya se están viralizando. Entonces, quieran o no, pues les estamos ganando el camino. ¿Por qué? Porque en el momento en que cada una de estas personas viralizan esto que yo estoy diciendo y se va a TikTok y se va aquí, y se va allá y se va a Instagram, y se va a Twitter y se va a todas las redes, automáticamente la gente le entra a la conciencia y dice, sí, cierto. Pues si nos dijo que íbamos a hacer Venezuela, ¿quién nos vendió eso? Y nos dijo que nos iban a expropiar nuestras propiedades, valga la redundancia. ¿Quién hizo eso? ¿A quién bloquearon? ¿A quién boicotearon? A México. El lavado del cerebro fue a los mexicanos. Y gracias a eso Calderón y García Luna y Peña. Y no tengo nada en contra de nadie, pero tengo en contra de todo lo que boicotearon este país. Y ahora el señor apartidista que dice que, porque yo así soy histriónico como ellos son, yo soy apartidista, yo soy un ciudadano que no me meto en nada, pero agarro y me doy de madrazos con Calderón y me pongo los guantes con Peña y me meto en una guerra con López Obrador, pero soy un ciudadano como ustedes y por eso es que mandé llamar a todos los partidos de oposición y armé una coalición para tratar de destruir otra vez a Andrés Manuel López Obrador y destruir a México. Uy, pues que alguien me diga algo de congruencia. A ver, Claudio, yo te quiero escuchar. Yo sí me interesa saber verdaderamente, porque no estás tratando con un idiota. Y tampoco con los que te pusiste en ese podio son idiotas, Los conozco, platico con ellos, platican después de que tú vas y te paras en ese podio. ¿Por qué crees que se están viralizando mis videos, Claudio, Loret y compañía? Porque saben que yo vengo de donde ustedes estaban y nunca estuve de acuerdo con ustedes. Qué pena. Wow. Pero esa es la verdad. Wow y más wow. Amir, fíjate bien lo que ha dicho, lo que ha expuesto Eddie. Fíjate nada más. Efectivamente, como dice Eddie, antes realmente como que había una especie de tabú contra los grandes comunicadores, los canales de televisión y los supuestos analistas económicos que ha habido en México, por regla general, son analistas económicos que están muy vinculados a la banca, al mercado bursátil, al poder corporativo, y los analistas económicos son correas de transmisión muchas veces, ¿no? Pero fíjate el planteamiento que hace Eddie. Durante mucho tiempo estuvimos ante una realidad alterna
este constructo que fueron elaborando la narrativa, ¿no? De que vamos muy bien, el PRI, el PAN son pilares de la democracia, el PRD es de izquierda, patatín, patatá, Claudia X González es un hombre de negocios. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, escuchamos una voz refrescante como la Eddie Small, vaticinando que este apocalipsis que predijeron muchos no se ha dado. Entonces, yo coincido con Eddie, es tiempo de que agarremos de los hombros, sobre todo las nuevas generaciones, los sacudamos un poco, los aguijoneemos por acá y les dijimos, señores, esta realidad que les vendieron a ustedes durante tanto tiempo no es cierto. Y los grandes comunicadores que les presentaron, pues ya no son lo que les dijeron que eran. ¿Tú crees realmente porque yo creo que una de las grandes patas cojeantes de esta 4T ha sido realmente el problema de la comunicación? Pero tú crees que con proyectos como el de Censura, Sin Máscaras, ¿tú crees que seamos, y con voces como la de Eddie Small, ¿tú crees que seamos capaces de agitar estas conciencias, de poner, que entiendan que la realidad ha cambiado? ¿Y tú crees que es posible esto? Pues yo la verdad creo que es tan posible que está pasando. O sea, está tan posible que está pasando. Por ejemplo, les cuento alguna experiencia en la FIL, por ejemplo, ahorita que pudimos estar Vicente, Meme, Manuel y yo cerrando la FIL en el Zócalo. La gente se nos acercaba y precisamente lo que nos decían, o por lo menos lo que me decían a mí, es que les habíamos hecho abrir los ojos y que estaban muy agradecidos con eso, que lo que nos agradecían a todos esta nueva ola de comunicadores o esta forma de comunicar alternativa, lejana a la tradicional, es que abrían los ojos de lo que verdaderamente ellos habían vivido durante muchos años y todo este montaje y engaño que habían tenido durante todos estas décadas que pasaron con los gobiernos neoliberales. Generalmente nos los decían personas ya mayores que pues vivieron todo un proceso de degeneración institucional o del país en donde, pues bueno, el beneficiado fue un pequeño sector de la sociedad. No es que crea que, o sea, es posible, es tan posible que está pasando ahorita. Las conciencias se están abriendo, las mentes se están abriendo, los ojos se están abriendo y hay una gran labor que tenemos que realizar todos los que hemos decidido comunicar a través de la comunicación alternativa, de decirle a la gente que somos igual que ellos, que lo que estamos tratando nosotros de comunicar es lo que vemos, lo que hemos visto, lo que entendemos, el análisis que tenemos de la realidad y decirle las cosas de frente. Nos engañaron, nos timaron, nos vieron la cara, nos dijeron que íbamos muy bien, íbamos muy mal, nos dijeron que iban a rescatar al país y rescataron un pedacito de ciudadanos que los volvieron multimillonarios. Nos dijeron que cuando privatizáramos los ferrocarriles iban a funcionar y no sucedió. Nos dijeron que la gasolina no iba a subir y subió. Nos dijeron que Pemex era la empresa más chingona del planeta y estaba a punto de la quiebra. Nos dijeron que iban a parar la violencia y no paró. Nos dijeron que con la guerra con el narcotráfico se iba a acabar el narcotráfico y no terminó, incluso se puso peor. Nos han mentido sistemáticamente y han invertido tanto dinero en que esa mentira se oía tan fuerte y tantas veces que muchas personas se confundieron. Y entonces, ¿pero qué es lo que pasa cuando de repente tú ves que te están diciendo algo, pero tú estás mirando otra cosa? Entonces empieza la indignación, pero cuando de repente surgen voces que te dicen, nos engañaron, ni modo, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a echarle para adelante y vamos a dejar que estos engañadores no lo vuelvan a hacer, pues la gente empieza a hacer un puente de comprensión. Yo le digo, hacemos un puente de comprensión entre lo que hemos vivido todos los mexicanos, porque esto lo hemos vivido todos los mexicanos. Y creo que aquí es cuando nace la revolución de las conciencias, como bien lo dice López Obrador. Creo que esta comunicación, las mañaneras, han hecho un gran ejercicio de comunicación. ¿Por qué? Porque los grandes temas del Estado
los grandes temas que antes se trataban en Los Pinos a puertas cerradas y que los mexicanos nunca nos enterábamos de nada, pues hoy se dicen en la mañanera todos los días de 7 de la mañana, ya ahorita a las 10 de la mañana. Y la comunicación, pues el que se quiere enterar de lo que está pasando en el país, nada más prenda la mañanera, porque va a encontrar puntos de vista de otros comunicadores que increpan al presidente con cuestionamientos precisamente que son la narrativa que viene de la derecha, y van a escuchar cómo lo expone el periodista en turno y cómo es la respuesta del mandatario. Y entonces pueden contrastar. O sea, yo no les estoy diciendo a las audiencias que nos crean. Lo que estoy diciendo es que contrasten las opiniones que escuchan con nosotros, las opiniones que escuchan con la derecha y lo que viven en la realidad, lo que viven en sus casas, lo que viven en sus vidas diarias. ¿Merece la cárcel López Obrador? Sí, por supuesto. Creo que al final del camino, si nos vamos ya a un análisis como muy, muy profundo de lo que debería de ser, es cómo vivimos, cómo vive la gente de nuestro país, cómo viven en el campo, cómo viven en el pueblo, en el municipio, cómo viven en las colonias, cómo vivimos los mexicanos. Y ahí es donde está el termómetro. Precisamente por eso hay que salir a caminar, hay que salir a ver, hay que salir a escuchar, hay que escuchar a la gente, porque precisamente el termómetro está ahí, en esa vivencia. Y creo que desde ahí es donde se tiene que partir, no desde la creencia de que tenemos que hacer esto o el otro, sino de la misma realidad que se vive en las casas mexicanas, en las familias mexicanas. Y creo que es ahí donde ha impactado más el mensaje de López Obrador y las políticas del nuevo gobierno, porque precisamente una casa que hace unos años, con Peña Nieto, hasta el 2018, hasta principios del 2018, finales del 2018, antes de que entrara López Obrador, vivían con 5,000 pesos, 4,000 pesos. Hoy esa misma casa recibe varios apoyos de estos programas sociales y pasó a recibir 12,000, 13,000 pesos. Y entonces es cuando vemos un cambio sustancial en las masas, y por eso las masas, aunque no tienen estos grandes elementos de comunicación, que Televisa, que TV Azteca, que estos grandes montajes que hacen, porque eso sí, ponen sus podiums a todo dar, contratan buenos micrófonos, se visten a todo dar, y como las sociedades no tienen eso para comunicar, ellos lo que tienen para comunicar es su vivencia, y cuando les preguntan en una encuesta dicen, pues aceptamos lo que está pasando. Gran sorpresa lo que se llevó el INE con la encuesta de que quisieron ocultar. Yo creo que no se la esperaban, y que, wow, o sea, al final del camino, entonces empiezan a poner una narrativa de que nos va a llevar, pues la chingada si se va el INE. Y la realidad es que nadie ha expuesto que se vaya el INE. O sea, la realidad es que estamos hablando de que se seleccionen los consejeros de manera diferente, los magistrados, que se distribuyan diferente los puestos de las curules, que se vayan los plurinominales y que queden puros de elección popular. En fin, nadie está diciendo que el INE no haga su chamba o que se desaparezca, no, sino que cambiemos ciertos sistemas, por ejemplo, el voto electrónico, que podría ser una muy buen ahorro en el país. Bueno, en fin, el punto es que lo que yo creo es que estos mensajes y estos grandes comunicadores que han surgido en la narrativa política de nuestro país, que están penetrando fuerte porque le están hablando a la conciencia, al corazón y de los seres, de los mexicanos, y la gran parte de los mexicanos está escuchando el mensaje, la parte cuando llega a través de las redes, porque hay que también considerar algo bien interesante. El mensaje de Eddie, el mensaje de Sin Censura, el mensaje que intento dar en este momento de toda la familia Sin Censura y de todos los comunicadores que intentan hacer diferente la comunicación, llega a cierto sector de la población, y ese sector de la población es el que tiene internet. Los que no tienen internet en este momento siguen todavía escuchando la radio, que puta, yo la escucho todas las mañanas cuando voy a la mañanera, y es una sarta de ataques al presidente y ataques a las políticas de gobierno tremendas. Todavía se informan a través de Televisa, de TV Azteca, de la cadena nacional, pero el presidente está haciendo algo bien interesante, que creo que eso va a cambiar, ya va a hacer el cambio de fondo, ya el cambio completo, porque ahorita hay un cambio muy importante, pero ya se va a consolidar
cuando llegue el Internet a todo México. Cuando ese mensaje, cuando esto que estamos diciéndole a los mexicanos a través del canal de Sin Censura, de sus audiencias, qué es lo que está pasando y cómo lo estamos observando y cómo lo estamos viendo y qué es lo que hemos vivido. Y ellos en la realidad dicen, pues yo vivo lo mismo, exactamente es lo que pienso, exactamente es lo que he visto, pero antes me llenaban de mensajes diferentes y me confundían. Creo que cuando llegue este mensaje que tratamos de penetrar, nuestro país va a empezar a cambiar mucho más, y esto se va a hacer a través de la colocación de las redes de Internet que está haciendo el presidente López Obrador a través de los bancos del bienestar, que va a poner Internet en toda la nación. Eso es un paso importantísimo, pero ojo, hay que tener mucho cuidado, porque estos empresarios precisamente que tienen grandes capitales pueden invertir grandes dineros para poder confundir a la sociedad, pero vamos a estar aquí nosotros para contrastar esos mensajes, y cuando ellos escuchen el mensaje manipulado, comprado, con el mensaje que viene desde un desinterés de que queremos estar bien nada más, ¿no? Pues la gente pues lo va a absorber como es, va a apreciar la honestidad y va a ver, contrastar lo que está pasando en su cocina, en su casa, en su cuarto, en su ambiente, en su trabajo, y es cuando van a decir, bueno, pues estos es como que nos quieren ver la cara de idiotas, y como que estos cuates pues todavía nos están hablando más francamente, y podrán tener errores, y podrán decir algunos errores, y podrán comunicar a veces de no tener las grandes estaciones de comunicación como las tienen los otros, pero estos cuates nos hablan pues neta, y eso creo que es lo importante, que estamos levantando una comunicación en México en donde ciudadanos, empresarios exitosos, como Eddie Small, por ejemplo, pues mandan un mensaje penetrante, muchachos como Manuel Pedrero, que son de un municipio muy pequeño de Comalcalco, de repente lanzan un mensaje muy poderoso y se escucha en las naciones, y pues esto en la nación, y creo que esto es el gran cambio de la comunicación que estamos teniendo. Yo creo que vamos muy bien, yo creo que estamos haciendo con poco, muchísimo, y todo se debe a que las audiencias, a que los mexicanos pues ya están cansados de todas las mentiras que hemos tenido durante muchos años. Yo creo que ahí la llevamos, y creo también que fue importante que Claudio X González reuniera a todos los partidos, porque primero lo que hizo es que por fin se quitaron las máscaras el PRI y el PAN de que siempre han estado unidos. O sea, vino Claudio X y le dijo, ya, únanse, o sea, ya públicamente, porque esta unión ya venía desde el cambio de Zedillo con Fox, o sea, siempre estuvieron trabajando juntos, se pasaron el gatopardismo, le dice el presidente López Obrador, eso que parece, que parece diferente, pero en esencia es lo mismo. Y entonces, pues bueno, al final del camino lo que hizo el movimiento de Claudio X González es poner a la derecha y al conservadurismo en el lugar que le corresponde, incluyeron al PRD, que era según el partido de izquierda. Entonces, a mí me gustó mucho que lo hiciera, porque al final, pues bueno, no tuvieron los éxitos que ellos esperaban, digámoslo así, que no obtuvieron las gobernaturas, o no obtuvieron, pero sí nos dejaron ver a muchos de los mexicanos, y esto es muy importantísimo para todas las audiencias, y pasen el mensaje, la unión de estos partidos sí generaron de alguna manera un movimiento político, y además muchas personas se fueron hacia ese movimiento político. Que no les alcanzó es diferente, pero no vaya a pasar como en Brasil, que de repente las diferencias sean 1% entre uno y otra ideología. En este momento creo que las grandes mayorías pensamos en que queremos que nos vaya mejor a todos en la comunidad. Tenemos el pensamiento de que ya se haga justicia a toda esta gran población que ha vivido en pobreza extrema y en pobreza, en pobreza, que no ha sido justo el país con ellos, que han tenido que caminar 5 kilómetros para ir a la escuela, a la primaria, y que han pasado hambre en clases, y que han tenido que abandonar la escuela por irse a trabajar al campo para poder subsistir. Y en los campos en los otros campos han tenido que hasta sembrar droga para poder subsistir. Creo que los mexicanos realmente queremos que nos vaya bien a todos, y mientras seamos la mayoría los que pensemos así, creo que este grupo que existe, y que hay muchos, porque el presidente López Obrador ha hablado de 40 millones de la población
que tienen pensamientos o que concuerdan con el pensamiento conservador, y son 40 millones, son un montón de mexicanos. Entonces, pues bueno, yo creo que lo que hay que estar manteniendo todo el tiempo son las mayorías, y con las mayorías vamos a ir nivelando la gran ambición, la voracidad, la porquería y la gran maldad que a veces generan muchos de estos conservadores para querer acaparar, para querer pasar por encima de los demás, humillar, discriminar y violentar los derechos de todos los otros. Creo que hasta eso, la gran mayoría que ahorita piensa que primero los pobres y que vámonos trabajando de esa manera, tampoco le deseamos el mal a estas personas que están pensando de manera conservadora. No les queremos hacer daño, no queremos que les vaya mal. Lo que no queremos es que ya se sigan pasando de rosca como lo han pasado todos estos años, y ya decimos, ya, espérate, ya se pasaron, ya abusaron, y ya es momento de que nos vaya bien a la mayoría de los mexicanos, incluidos ustedes, pero ustedes tienen un gran defecto, que cuando tienen el poder, pasan por encima de todos, se roban todo, saquean todo y nos engañan a todos. Entonces, por eso, ya no hay que prestarles el poder. Pues coincido contigo, como dice el presidente, por el bien de todos, primero los pobres. Queridos amigos, les quiero pedir que respiremos, que veamos pasar un ángel, 2 ángeles, 3 ángeles, y que nos adentremos en lo que yo llamo la hora del análisis con flakes. El análisis con flakes, no hay que ser demasiado sesudo, no hay que abusar de las meninges de nuestros queridos seguidores, y para eso son muy buenos los dos, especialmente Eddie. Les propongo que escuchen primero esto y después, querido Eddie, me das tus comentarios para cerrar. ¿Qué opinas de este tema? Adri, adelante. ¿Merece la cárcel López Obrador? Sí, por supuesto, por negligencia. O sea, si Lili te dices presidenta, López Obrador va a ir al bote. Absolutamente. ¿No lo estaría convirtiendo en una especie de Lula, como para que salga de ahí y vuelva a correr por la presidencia y la gane? No, Lula y él son muy diferentes. Y López Obrador sí tiene responsabilidad en la muerte de millones de personas por el ámbito de la inseguridad en el país y por el ámbito de la salud, y también por la pobreza y la miseria que ha traído a México. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eddie, despáchate, por favor. Ay, pues es que sinceramente esa señora sí está para el traste, honestamente. Yo ninguna de sus opiniones ni siquiera las tomo en cuenta. Me parece que es una persona completamente fabricada en el histrionismo, o sea, como si lo hubieran metido al CEA o al CEFAC. Y sí, le hubieran dado como cursos de dramatismo y no, la verdad es que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, si tú revisas las declaraciones de ella antes de cuando quería estar en Morena, cuando ya estaba, que iba a Sonora para que votaran por ella para tener esa posición, ella decía que Calderón y que los gobiernos del PRI, todo, que habían hecho todo lo con el crimen organizado. O sea, deberían de rescatar esos videos, porque ahí se van a dar cuenta que ella toca al son que le toquen. O sea, ella no es una persona en la cual tú puedas decir, bueno, tuvo una evolución, fue viendo, fue tal. No, ella lo único que creo que pasó es que la subieron en un tren de hacerle creer que ella puede llegar a tener un puesto de poder, porque pues sinceramente ahorita pues ni al caso, ¿no? Nada más tiene el poder de gritar y el poder de insultar y el poder de denigrar, o sea, pero pues ese no es ningún poder, ¿no? Eso es al revés, eso te resta a final de cuentas en esta vida. Entonces, pues esto que dice es una tontería. Por supuesto que López Obrador, pues, híjole, yo creo que sí hay un chorro de temas que reconocerle. A mí me sigue teniendo muy impresionado el tema de que atravesó una pandemia y lo hizo con una disciplina financiera junto con su gabinete económico. Esta palabra en inglés, bueno, la usan en español, porque ya me acordé cómo se llama en español, sobresaliente, outstanding. Eso es lo que diría de la gestión financiera
de administración de los recursos a nivel disciplina de López Obrador y de su gabinete, atravesando en un país con estas características, porque eso es lo que también nunca se toma en cuenta cuando hablan de repente de Dinamarca y no entienden que cuando tú dices, nos gustaría tener un sistema de salud como en Dinamarca, es contextualizándolo a la realidad de México, que es un país con muchísimos más habitantes, con una realidad económica distinta, pero que no por eso quieres quitarle que pudiera tener una gran calidad y que pueda tener todo el mundo servicio, ¿no? Entonces, el presidente hace una analogía y la descontextualizan. O sea, eso es lo que han buscado durante todo este tiempo con Andrés Manuel López Obrador. Les pongo otro ejemplo para que vean cómo Lili Telles todo lo descontextualiza igual. López Obrador dijo cuando todavía estaba Peña Nieto, y esto es muy importante, ahí sí que casi grábenme, don David, porque López Obrador en el sexenio de Peña Nieto, casi en la última parte, fue a Estados Unidos, a la frontera, y desde ahí dijo, miren, si yo estuviera en el gobierno en este momento, o sea, en este tiempo, estamos hablando en el momento en el que estaba Peña, yo podría haber tenido la gasolina en 10 pesos y no en 14 como está en México, porque aquí en la frontera, o sea, en Estados Unidos, está en 10 pesos. Estamos, para que vean el contexto, terminación de sexenio de Peña, 14 pesos en México la gasolina y 10 pesos en Estados Unidos. Y el presidente dice, si estuviese yo con los ingresos que estamos teniendo de petróleo, podría yo ver cómo bajar a 10 pesos. Les hago la pregunta, ¿ustedes creen que no tenía razón López Obrador? Bueno, pues yo hice el análisis y se los voy a compartir para que la próxima vez, o si el mismo presidente quiere decirlo en la mañanera, porque a lo mejor no lo ha visto desde ese punto de vista, pues adelante. Sí dijo verdad el presidente. Si el presidente López Obrador hubiese estado en ese sexenio, nunca hubiesen podido meter el IEPS, porque él nunca hubiese estado de acuerdo. Les hago la pregunta, ¿cuánto vale el IEPS? ¿Cuánto vale el IEPS? ¿Qué porcentaje tiene el IEPS? Hagan la cuenta. Si el presidente hubiese subsidiado el IEPS, hubiera hecho una buena administración de todos los ingresos que tuvo Petroleros desde Calderón, que tuvo 545 mil millones de dólares, que tiró a la basura, el presidente no hubiera tenido que, el presidente López Obrador, no hubiese tenido en ese tiempo que haber inventado el IEPS. ¿Por qué? Porque no había ninguna necesidad de meterlo y no había ninguna necesidad de haber estado subiendo la gasolina cada 15 días como lo hacía Calderón, o ya se les olvidó que Calderón subía la gasolina cada 15 días. Es que creo que hay mucha amnesia y entonces se defiende la oposición con eso de los 10 pesos y nadie le contesta a la oposición y le dice, no, manito, ahí va, clic al video, es más, que pongan clic al video en la mañanera, me encantaría que el presidente lo haga y que le diga, aquí estoy yo en la bomba, porque yo de memoria me sé ese video. Está el presidente en una bomba en la frontera, en una bomba de gasolina, y dice, aquí vale 10, en el sexenio de Peña, en México vale 14. Si yo hubiese estado gobernando ahorita, conmigo valdría 10 pesos. Si el presidente hubiese gobernado cuando le robaron desde Calderón, la gasolina no hubiera llegado a Peña con 14. Por la cantidad de ingresos, y lo digo para que sepan que es analizado, por la cantidad de ingresos que tuvo Calderón por venta de barriles de petróleo y luego Peña, porque Calderón llegó a tener hasta cifras récord de venta de barril y se pueden ir a meter allá. Entonces el presidente sí tenía razón. Por eso él habló de si yo hubiese estado. Pero aquí lo cambiaron todo y lo descontextualizan y dicen, el presidente prometió que iba a estar a 10 pesos la gasolina. Por favor, que el presidente aparte ni siquiera sabía que venía una pandemia. ¿Ustedes sabían que el presidente y México vivieron momentos en que el petróleo estuvo en negativos en la pandemia? ¿Ustedes saben lo que significa para un país petrolero que tu petróleo esté en negativos? Y con todo y todo sacó adelante este país. Y con todo y todo hizo récord de recaudación. Miren, por eso no se quieren sentar conmigo un debate, porque saben que les voy a callar la boca de una manera muy sustentada y argumentada. Tengo toda la información completa para que lo que me quieran poner sobre la mesa yo se los conteste. Entonces, una de dos, o dejan de mentir o a final de cuentas yo voy a exhibir. ¿Exhibir qué? La verdad y retar a los debates. Va a llegar el momento en que me van a hartar y me voy a ir a una mañanera.
y pues lo voy a sentir muchísimo. Pero yo no voy a seguir permitiendo que sigan atropellando personas en general, porque con su clasismo y racismo atropellan a todos los mexicanos. Por ejemplo, Lili Téllez insulta a la senadora Citlali, le dice cosas burlonas y le hace bullying por la parte del sobrepeso. Ahí está ofendiendo y está discriminando a más del 70% de los mexicanos. ¿A ustedes les parece justo? Para que vean nada más qué tonta es, y lo voy a decir así, porque para mí sí es tonta. Si alguien de ustedes, y no tiene buenos asesores, aspirara a tener la presidencia, ¿ofenderías al 70% de la población que va a votar por ti? A ver, contesta. Pues no, evidentemente no, te das un tiro en la pata. Entonces, esto es lo único que quiero decir. No me pongan el video de Lili Téllez con Carlos Loret, porque es juntar a dos personas que saben leer muy bien los prompters, que saben ocupar muy bien los chícharos, pero los dos normalmente se visten de negro, no sé si se han dado cuenta, es porque se les murieron todas las neuronas. Están en duelo. Así que no son personas para tomar en cuenta, lo siento. No son personas con las cuales se pueda conversar, porque tienen guiones, y tienen histrionismo, y tienen todo la falta de realismo que se necesita para discutir estas cosas. Qué triste, ¿no, Eddie? Que la gente ande por la vida atenida a un guión, ¿no? ¡Qué horrible! Pero pues es que así es su vida. A ver, es una sociedad que viene de doble moral, doble discurso, mierda disfrazada de chocolate. Pues si todo lo disfrazas, si toda tu vida es mierda y la disfrazas de chocolate, pues pareciera que eres muy rica y suculenta y deliciosa. Pero nada más te acercas y empieza a apestar. Y nada más la tratas de probar y pues casi quieres vomitar. Así es. Lo siento. Querido Amir, ¿tú qué dices a lo que opina nuestro querido amigo Eddie? Pues la analogía de la mierda del chocolate me encantó, quiero decírselos, ¿no? O sea, no manches, tiene toda la razón, como que sí, sí es cierto, sí disfrazan, ¿cómo se llama? Sí quieren disfrazar, así lo han hecho, tiene toda la razón, y ahorita que lo decía, oye, sí es cierto, como que nos quisieron, era pura mierda y nos las disfrazaban de chocolate, pero, fíjate que yo a Lili la observo como en un trabajo muy, actuado. También creo que es su chamba, que tiene línea, creo que obedece a intereses de Salinas Pliego, a mi punto de vista, a quien le acaban de cobrar 2,400 millones de pesos de impuestos y que debe 30,000 millones más y que seguramente en algún momento los tendrá que pagar con esta aprobación de que ya no es posible condonar impuestos. Creo que les han metido mucho. Yo creo que el fondo del tema en grandes empresarios como Claudio X y como Salinas Pliego son los impuestos. Antes les condonaban todo, miles y miles y miles. O sea, imagínese usted 30,000 millones de pesos que Salinas Pliego debe de impuestos, representan básicamente el presupuesto que tiene todo mi estado, Quintana Roo, en un año. O sea, con ese dinero le pagan a todos los policías, a todos los médicos, a todos los enfermeros, a toda la luz eléctrica, a todo el sistema de todo lo que representa el Quintana Roo. Imagínense nada más lo que es en dinero. Yo a Lili la veo cada vez haciendo su papel de golpeadora, ¿no? La veo sin argumentos, porque pues si está hablando de meter, según sus dichos, ¿no? Está hablando de meter a la cárcel a López Obrador por las muertes de inseguridad que hay, pues bueno, pues lo primero que tuvo que haber dicho es que habría que meter a la cárcel a Felipe Calderón por eso, ¿no? Y a Peña Nieto y a todos los presidentes que han habido, porque en todos los sexenios han habido muertos. Es decir, es un discurso hueco, muy actuado, que de repente quiere, y pues como tiene buena forma de hablar, pues bueno, pues a veces dices, ay, no manches, ¿no? Pero yo creo que Lili ya cayó en ya parece chiste, ¿no? Ya parece chiste porque cada vez tiene menos credibilidad, cada vez está más hueco su mensaje, cada vez tiene menos fondo y más bluff. Creo que está protegiendo intereses muy específicos y trata de dinamitar
de alguna manera una área en donde pues les conviene a uno o a dos que se dinamite. Y eso es lo que no han entendido, que mientras ellos quieran seguir dinamitando por los intereses de unos cuantos, no lo van a lograr, porque para dinamitar el interés de ellos, o sea, para que ellos tengan grandes ganancias, tendrían que pasar por encima de millones de mexicanos que ya no están dispuestos a eso. Y ese es el gran cambio que yo observo, que antes, pues Salinas no iba, ni de chiste iba a pagar esos 2.400 millones de pesos, ¿no? Ni de chiste. Y esos 2.400 millones de pesos, pues van en detrimento de todo el beneficio que pudiera tener el pueblo mexicano de hospitales, escuelas, calles mejor hechas, con esos 2.400 millones de pesos. Entonces, ellos quieren seguir beneficiando su interés y quieren seguir, pues bueno, perjudicando a los demás, pese a que México les ha dado mucho, o sea, les ha dado todo. O sea, la realidad es que México les ha brindado a estos personajes grandes oportunidades y bueno, en base a todos sus actos de corrupción, pues se han beneficiado, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que hacerle mucho caso a Lili. Yo hago un contraste bien interesante sobre lo que Lili representa, por ejemplo, ¿no? Lili se me hace que está sembrando, es una profesional en sembrar el discurso de odio. Yo por ahí escuchaba un video que precisamente hizo Manuel Pedrero al respecto, que creo que coincido con muchas partes de ese video y creo que la describe muy bien, ¿no? Esa forma de querer dinamitar con discurso de odio, de ser experta en expandir discurso de odio. Es decir, yo creo que a Lili en ciertos momentos infringiría todas las reglas de Twitter y de Facebook, porque todo el tiempo está tratando de que nosotros odiemos. Y yo creo que no, que la parte del odio no nos va a traer buenas cosas, ya lo experimentamos con Felipe Calderón, yo creo, y por eso creo más en la filosofía de respetar los derechos humanos, de ser, si eres delincuente, pues sí, te voy a arrestar, te voy a perseguir, te voy a encarcelar, pero no te voy a torturar, no te voy a violar tus derechos humanos, ni te voy a fabricar los delitos que para ahorrarme todos estos que tengo guardados o para aventarte delitos que no cometiste. Yo creo que el abrazo, no balazos, que han distorsionado mucho, pues va en ese sentido, ¿no? Que seamos, tengamos menos odio y dispersamos menos odio y sí llevemos la justicia, pero no al grado en donde tengamos que pasar sobre los demás. Amir, Sí. yo te quiero decir algo. Esta mujer no tiene ninguna credibilidad de ningún tipo. A ver, hace un escándalo, dense cuenta que está contratada para eso, hace un escándalo en el Senado, quieren militarizar al país, van a poner a los militares y al ejército y nos van a controlar. Y 5 minutos después o 3 doritos después, por favor, mándenme militares para cuidarme, para mi familia, porque necesito, porque me están... A ver, hello, o sea, perdón, es que de veras que invertir nuestro tiempo en hablar de una persona así es perderlo. O sea, sí. Yo ya no hablaría ni de Lili, ni de Loret, ni de todos ellos, entiéndame, ya les dije, por eso se visten de negro, están en duelo, ya se les murieron las neuronas, ya nada más actúan como robots detrás de quien les está pagando, quien les está financiando, quien los están utilizando. Lili cree en su mundo Lili World, que ella podría llegar siquiera a ser presidenta, pero pues ni de su casa, hijo. O sea, la neta. O sea, sí. Muchos tamaños y muchas cosas y mucho conocimiento de tu país y caminar la calle y caminar, ir a toda la parte de donde está el campo, a la parte de las sierras, a las rancherías, a conocer cómo viven, a tratar de ver realmente cuáles son sus necesidades, a ver cómo vamos a hacer para
mejorar todas esas necesidades y darles verdaderamente un buen empujón para que no nada más puedan tener lo básico, sino que puedan empezar ellos también a construir un progreso y un bienestar. O sea, por eso les digo, déjenle su Lily World, o sea, ¿qué le vas a creer? O sea, ella dice, no, es que los valores, la sociedad, y al otro día sale, perdón que lo diga, pero casi, pincha gorda. O sea, ¿qué es eso? Sí. O sea, perdón, ¿cómo vamos a estar hablando de una persona así? Déjenla. O sea, ella no debe de estar en nuestro discurso de compatriotas y de gente que ama este país y ama al prójimo. No le deberíamos ni de dar ese lugar, no lo tiene ni ganado. Al igual que el otro cuatito, con los que están sentados, por eso los estoy ahorita nombrando, porque en ese video están sentados, con un cuatito que quiere llevar a la debacle al país, porque alguien le dijo, te doy una lanita, te incentivo para que asustes a todos, se haga una crisis de dólares y de esa manera ganan muchísimo otra vez otros, desestabilizan al país y golpean al presidente. De eso voy a hablar en breve, pero ahí necesito como media hora. Voy a ver qué hago para hacer ese video, porque les tengo que explicar lo que querían hacer y cómo lo hicieron en antaño. Es del mismo sistema, por eso están bien preocupados por mí. Pero nada más te quise interrumpir en eso como para decirte, ya ni invertirle, o sea, esta mujer no tiene sentido lo que dice, o sea, no cache el audio con el video para acabar pronto. A mí lo que me llama un poco la atención es precisamente que ellos tratan de sembrar un discurso. Hay un libro que les recomiendo a todos que está muy bueno, la verdad, tengo que decirlo. Se llama Las confesiones de un bot ruso, ¿no? Precisamente habla de cómo intentan penetrar a través de troles profesionales, porque así les llaman, que a mi punto de vista, esta Lili es un troll profesional, ¿no? Un mensaje que penetre en ciertos ámbitos de la sociedad y vaya creando, digamos, un pensamiento diferente. Creo que lo interesante no es enfocarse en lo que Lili es, porque al final, pues Lili, ¿qué es? Pues a mi punto de vista, pues es una ciudadana como todos, ¿no? Lo que me llama la atención es la constante que durante 4 años no han frenado de querer a fuerzas meter ese mensaje de discurso de odio a través de estos troles profesionales como Lili, como Broso, como Loret, como Alarraqui, como el otro, ay, se me fue el nombre de este otro, pero bueno, el punto es que el discurso, a mí lo que me llama poderosamente la atención y a lo que me causa mucha reflexión es que si tú ves lo que dice Lili y lo comparas con lo que dice Loret, con lo que dice Broso, con lo que dice Alarraqui, con lo que dice Alito, con lo que dicen todas las diferentes voces que intentan, con lo que dice Claudio X González, con lo que dice el PAN, ¿no? Yo creo que si de verdad vemos y los vemos por separado y al final los tenemos juntos, vamos a decir, es el mismo mensaje disfrazado en diferentes voces, de diferentes tonos, de diferentes formas, de diferentes manías, que intentan por todos los medios sembrar en un sector de la sociedad un odio hacia López Obrador. Y esto me llama la atención porque creo que López Obrador, si me lo preguntas a mí, también lo veo como un ser humano, pero su mensaje y su trabajo y su proyecto de nación, o sea, su fin, su modelo de trabajo, es lo que de verdaderamente nos debe de interesar y que ellos intentan detonar y meter odio hacia ese modelo de trabajo y ese modelo de país justo que queremos todos los mexicanos o que anhelamos muchos de los mexicanos tener. Y creo que eso es lo bien interesante cuando de repente vemos estos constantes y constantes. Vean los bots que atacan a Eddie, los bots que atacan a Manuel, a Hans, al presidente, a Beatriz, a la señora Beatriz, a Jesús Ramírez, a todos los que representan una narrativa, digamos, del posicionamiento de país que
que estamos llevando en la cuarta transformación o que queremos llevar hacia, o que estamos haciendo en el país, vean la narrativa de todos esos bots, vean la narrativa de Loret, vean la narrativa de algunos noticieros, prendan la radio en la mañana y van a ver exactamente lo mismo, vean los cabezales de las portadas de Reforma, del Universal, todo es el mismo mensaje. ¿Cuál es? En un resumen de todo, detonar el proyecto de nación de López Obrador. No les interesa si Estados Unidos nos hace una guerra. Si ellos pudieran amarrar la navaja para que Estados Unidos nos tire un bombardazo, lo van a hacer con tal de decir, ¿ven cómo nos servían? No les interesa que el dólar se vaya a 30 pesos y todos los mexicanos nos afecten. No les interesa que la canasta básica se vaya a las nubes. No les interesa que los precios no les interesa hacer el daño que tengan que hacer con tal de demostrar o con tal de, según ellos, decirle a los mexicanos, miren, sí era un peligro para México y por eso nosotros tenemos que tener el país. Y eso es lo verdaderamente peligroso que yo observo en este momento, que ese mensaje sea escuchado, porque ya nos han engañado. O sea, hay que decirlo, ya fuimos engañados y ya no las creímos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no nos puede volver a pasar? ¿Cuántas veces nos han engañado en la vida personal de cada uno de nosotros? ¿Cuántas veces se ha venido una persona disfrazándose de alguien que no es, o diciéndonos algo o vendiéndonos algo que nunca fue, o compramos un producto que pues, era pura mercadotecnia y nos han engañado? Estamos expuestos al engaño todos los mexicanos, y creo que ese es el constante peligro. Eso yo sí lo veo como un peligro para México, eso sí lo veo yo como algo muy, muy importante que siempre tenemos que estar debatiendo. Yo la verdad es que creo que si nosotros estamos constantemente en estos diálogos, va a ser muy difícil que lo logren. Fíjate a los dos, queridos Eddie y querido Amir, de las reflexiones que haces, querido Amir, yo quería solamente sacar esta reflexión. Es cierto, hay una apuesta por un discurso de odio, pero yo tengo casi la certeza de que cuando un político, un líder político o una personalidad se corre hasta un extremo realmente incendiario, se nulifica al mismo tiempo como interlocutor fiable y pierde la confianza de mucha gente porque lo ven prácticamente como un personaje incendiario que lo único que quiere es dinamitar, ¿no? Totalmente, perdón, pero totalmente lo que estás diciendo y está estudiado. Los que estudiamos antropología social lo sabemos. Efectivamente, alguien que estira demasiado la liga, la rompe. Y es una analogía. Estira una liga mucho y se rompe la liga. Así que definitivamente eso es lo que no están midiendo. Por eso Alarraqui estiró la liga y la rompió y está completamente nulificado. Lili Telles, yo también, y lo dije varias veces, lo dije en un video que también se viralizó, estiraste la liga. Terminaste diciéndoles en menos de 3 días, perros, morenacos, a otra persona changoleón, cómanse sus croquetas, y después a la senadora burlarte por su sobrepeso. Estiraste la liga tanto, Lili. Y atacaste a Vicente también, por supuesto, con tus groserías y desplantes ahí en el Senado, que es una forma de ataque, porque también hay ataques pasivos, no se les olvide, no todos son activos. No te tengo que gritar ni te tengo que pegar para atacarte. Puedo ser una persona que te puede estar atacando, como les llaman vulgarmente, chingaquerito, pero sí, ese también existe. Sí, es que eso también lo ocupan mucho. Entonces, cizaña, estar calumniando por detrás, tirar la piedra y esconder la mano, o sea, todo eso es un ataque. Entonces, esta mujer estiró la liga. Loret, porque a mí me ponen, bueno, no sé si vieron que lo retomaron muchísimos diarios, y me decían muchos, Eddie, lo retomamos porque tienes razón. O sea, lo que tú dijiste es como de, cuate, tú ya te sentiste el rey de la narrativa y alguien te tiene que volver a poner en tu lugar. Porque tú tienes que entender que tú no eres el rey de la narrativa y que tú estás mintiendo y que alguien tiene que tener los pantalones de hablarle al país y decirle, señores, este hombre les ha estado mintiendo. Y aparte que les ha estado mintiendo, ha estado haciendo un daño muy grande al país con esas mentiras y a personas que hasta están detenidas y en muchas situaciones que no nos vamos a poner ahorita a hablar, derivado de sus mentiras. Y peor aún,
cobra por ello y cada día se enriquece más. Señores mexicanos, ustedes quieren enriquecer a una persona que es mentirosa, o sea, ustedes quieren que siga teniendo millones y millones y millones y millones a costa de las mentiras y a costa de dañar al país. Despierten, o sea, y pues perdón, pero ya están perdiendo el juego, lo están perdiendo tremendamente. También pues, ustedes vieron cómo inflaban a Chumel hasta que yo salí con la métrica, eso también pasó la semana anterior, y pues claro, les molesta porque es como decirles, dejen de estar vendiéndonos piñas, ustedes ni siquiera llegan a árbol tropical, o sea, no, digo, ya, basta, o sea. Sí, Eddie, a mí, fíjate, Carlos Loret de Mola mintió, o sea, a mí me consta, yo estuve en Afganistán cubriendo la guerra durante más de 3 meses. Llega después, ya casi al final de la guerra, Carlos Loret de Mola y se presenta como el gran corresponsal. Un solo día en las montañas de Tora Bora, cuando los viejos tanques soviéticos estaban ahí como parte de una escenografía, y a mí me consta, yo estaba ahí. Y varios años después se presenta como el primer periodista que llegó a Afganistán, que muchos periodistas del mundo no querían atravesar la frontera. Dices, Dios mío, este personaje es realmente un mitómano, es un mentiroso compulsivo. Y lo increíble es que durante mucho tiempo lo encumbró Televisa como el gran corresponsal de guerra. El montaje que hizo con el caso de Lorenz Cassés es imperdonable. Y coincido contigo, durante mucho tiempo esta gente ha mentido con todos los dientes. Pero bueno, les quería agradecer. Está muy sabrosa la conversación, pero realmente, y me ha fascinado. Yo me quedo con la reflexión que hizo a mí, pero también me quedo con esa frase, querido Eddie, que yo creo que podría ser el titular o el inicio de un gran capítulo. La mierda cubierta de chocolate, que durante tanto tiempo nos vendieron y nos metieron. Disfrazada, es mierda disfrazada de chocolate, porque aparentemente parece chocolate, se ve como chocolate, se antoja como chocolate, pero te acercas y empieza a apestar y la pruebas y casi te quieres vomitar. Ojo. Te vomitas, güey. Ojo. Queridos amigos, la verdad, una gozada siempre estar contigo, personas, me encanta. Eddie, ¿por qué no compartes, por favor, con nuestra gente que sí te admira, te quiere un montón? Diles, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te pueden seguir? Pues primero les digo cuánto los amo muchísimo, los quiero muchísimo, gracias por todo lo que me han dado, por todo lo que me han brindado, por ese amor, esa solidaridad, ese cariño, muchísimo en la calle, porque pues sí hay que decirlo, a donde vaya, a donde asomo la nariz o pongo un pie, mucho cariño, y también en redes, por supuesto, y que han sido verdaderamente espectaculares, y que gracias por compartir todos los videos, gracias por ayudarnos, porque somos un ejército de mexicanos tratando de hacer que este país sea lo que queremos que sea y de alguna manera fortaleciéndonos unos a otros. Entonces, cada vez que recibo yo un ataque de bots porque estoy poniendo en su lugar a Loreto, a Chumel o a Lili o a quien sea, porque van a venir muchos más, pues toda esa solidaridad que tienen ustedes con su servidor, pues muchas gracias, porque eso es lo que hace que sea un ejército esto de buenos mexicanos, y estoy convencido que nuestro partido es México y nuestro equipo somos todos. Les mando un abrazo con mucho cariño. A mí me pueden seguir en @edismol en el Twitter con la palomita azul para que identifiquen, porque también ya tengo cuentas clones, pero no, es la de la palomita, y en el Instagram en @edismol_es oficial. En el Instagram es un contenido muy combinado, porque yo también me dedico mucho a la parte de crecimiento emocional y espiritual. Entonces, se van a encontrar muchos videos de mucho tiempo, hasta en la pandemia, donde yo trataba de hacer reflexiones para quererse a sí mismo, querer a los demás, valorarnos, salir adelante. Que hace mucha falta, que hace mucha falta. Y en la pandemia fue súper indispensable, hice muchísimos de no deprimirse, de dejar de pensar en el pasado para la depresión y no tenerla, dejar de pensar en el futuro para no tener ansiedad y concentrarnos más en el ahora. Entonces hay un contenido muy rico en el Instagram, también hay cosas
del país y de política y de todo. Y en el Twitter, pues sí es mucho más enfocado al día a día nacional e internacional y a la discusión y a la apertura de debates y de ideas, ¿no? Y ahí me pueden encontrar. Les agradezco muchísimo, Jaime, Amir, sabes que los quiero muchísimo, a todo el equipo de Sin Censura, a Ceci, a Adri, a todos los que están en controles, a Vicente, un gran abrazo desde aquí, donde quiera que esté, y público querido, público amado, los adoro. No tengo forma de agradecerles más que con mi corazón, que es suyo. Gracias, los quiero mucho. Gracias, querido Eddie. Querido Amir, ¿cómo te puede seguir a ti la gente? Pues yo aprovecho estos momentos para agradecerle también a Eddie la valentía que ha tenido de enfrentar, porque se necesita ser valiente, o sea, muchas veces no se prestan personas que son muy inteligentes como él a que los ataquen de la manera en que los han atacado a él, incluso diciéndole cosas bajísimas. Yo las he observado luego en Twitter. Quiero decirle que su valentía y sus momentos que está teniendo son maravillosos, que lo siga haciendo, que va a contar con el respaldo de las mayorías siempre, porque viene un mensaje de adentro y muy, muy honesto y franco, y que pues lo que esté pasando él en su vida personal, pues que lo está engrandeciendo y lo está todo haciendo con estos mensajes que le está proporcionando, y que cuenta con nuestra solidaridad siempre. A mí me pueden encontrar en @AmirIbrahimQROO, en Twitter, que es la que más pues le doy atención, en Facebook como Amir Ibrahim, en el portal El Quintana Roo MX que dirigimos con también los reporteros MX, y para asuntos de libertad de expresión, para defensa de la libertad de expresión, para visualizar zonas silenciadas, pues participo de manera altruista en la Asociación de Periodistas Desplazados de México, en la cual ahorita soy secretario de la organización. Muchas gracias por esta noche y por estos mensajes. Nada. Queridos amigos, yo solamente, antes de despedirme, quiero dejarlos con la siguiente pregunta y duda. ¿Aceptará Claudio X González el reto que le ha lanzado Eddie Small de debatir? Yo mucho lo dudo, pero ojalá que se produzca. Gracias, amigos, les mando un abrazo a los dos y muy buenas noches. Los quiero mucho, adiós. Gracias, Amir, gracias, Jaime. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.